Alumnas y alumnos, buenas tardes. Les mando este video para explicarles la lección número 53 de su libro de matemáticas llamada Unidades de Superficie en las páginas 102 y 103 de tu libro. Muy bien, vamos a leer primero lo que nos dice la información y ya después empezamos con la explicación para poder responder estas preguntas de las páginas. Nos dice, analicen la siguiente información, posteriormente resuelvan lo que se solicita. Para medir grandes superficies como la de los estados de la República Mexicana, se usa como unidad de medida el kilómetro cuadrado. Su símbolo es km2. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes tiene una superficie de 5.616 kilómetros cuadrados. Algunas equivalencias entre distintas unidades de medida de superficie son: un kilómetro cuadrado es igual a 100 hectómetros cuadrados. Un hectómetro cuadrado es igual a 100 decámetros cuadrados. Un decámetro cuadrado es igual a 100 metros cuadrados. Un metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. Un decímetro cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. Un centímetro cuadrado es igual a 100 milímetros cuadrados. Muy bien. Ya habíamos revisado nosotros las equivalencias entre las unidades de longitud, las medidas de longitud, las cuales me sirven para saber la extensión que tiene algún estado, algún país, algún lugar, alguna cuadra, alguna colonia, la casa, y se van haciendo entre más chiquitas y luego se van haciendo más grandes las medidas, dependiendo lo que nosotros estamos midiendo conforme a la longitud que queremos conocer. Sabemos que el metro es la unidad principal. Este es el que se utiliza comúnmente para medir cualquier superficie, para medir cualquier cosa de la que queremos saber cuál es su longitud, para medir la estatura de alguna persona, para medir el valor de una mesa, para medir cuánto mide una cama, para medir también cuánto necesitamos comprar para poner una cerca alrededor de alguna casa, etcétera. Si lo que vamos a medir es más grande, entonces vamos a utilizar los múltiplos, que son unidades de longitud mayores al metro, tales como el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, que son estas tres que están arriba del metro cuadrado. Entonces aquí le vamos a poner que estas unidades son más grandes. Son más grandes que el metro cuadrado, que es nuestra unidad principal. Si lo que vamos a medir, en cambio, son unidades más pequeñas, como por ejemplo una hoja de un libro, un lápiz, un sacapuntas, un borrador, algo más pequeño, entonces vamos a utilizar los submúltiplos de estas unidades de longitud, tales como el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado, que es la unidad más pequeña. El milímetro lo podemos encontrar en la regla. Muy bien, estas son entonces más pequeñas que el metro cuadrado. Una vez que ya sabemos que el metro cuadrado es nuestra unidad de medida de longitud principal, ya sabemos que sus múltiplos, que son 3, son más grandes, y con esto utilizamos para medir cosas mayores. Cuando vamos a necesitar medir cosas más pequeñas, entonces vamos a utilizar sus submúltiplos: decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Aquí hay una diferencia. Cuando nosotros vimos las medidas de longitud, habíamos visto que la diferencia era de 10 y que se multiplicaba o se dividía por 10, pero resulta que aquí estamos hablando que todos los unidades de longitud, las medidas de longitud, tienen la palabra cuadrados, es decir, que se está tomando en cuenta alrededor de la figura. Entonces se toma en cuenta tanto nuestra base como nuestra altura de la figura para saber todo lo que contiene la figura completa o lo que estamos midiendo, no solamente un lado. Si lo midiéramos de un lado, que es aquí donde estoy poniendo el lápiz, entonces seguiríamos multiplicando por 10. Pero como estamos tomando en cuenta todo el cuadrado, toda la figura, entonces es 10 por 10. Por lo tanto, en cada una hay 100 de diferencia. Entonces aquí hay una diferencia que al momento de multiplicar es estar haciendo la multiplicación de 10 por 10. 10 de un lado, 10 del otro, que nos van a dar un resultado de 100. 100 en cada uno de las diferentes medidas de longitud que vamos nosotros a tomar en cuenta. Cuadradas todas estas, por eso lo vamos a utilizar con el número 100. Muy bien, en nuestro cuaderno, para poder responder estos incisos, yo hice una tabla que es igual a la que viene aquí, esta que está aquí. Como tú sabes, entonces, el metro cuadrado, que va a ser ahora nuestra unidad principal de medida, va a tener un valor de 1 en el ejemplo que yo te voy a explicar. Si yo voy a utilizar
los submúltiplos de las unidades de longitud, entonces son decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Si yo quiero saber cuántos decímetros cuadrados hay en un metro cuadrado, entonces el número que se me dé se va a multiplicar por 100. Si yo quiero saber cuántos centímetros cuadrados tiene ahora el metro cuadrado, entonces aquí lo voy a multiplicar por 10,000. ¿Por qué por 10,000? Porque el 100 tiene dos ceros y aquí brincamos al decímetro cuadrado. Si yo voy a brincar al centímetro, me voy a llevar los mismos 100 del decímetro cuadrado y le voy a agregar dos ceros más para poder dar el brinco al centímetro cuadrado. Si yo voy a multiplicar para milímetros cuadrados, entonces voy a multiplicar por 1,000,000. El 1 más 3 ceros, más 6 ceros. ¿Por qué 6 ceros? Porque ya llevaba 2 del decímetro cuadrado, 4 del centímetro en total y otros 2 más del milímetro cuadrado, entonces voy a multiplicar por 1,000,000 por 6 ceros más el 1, lo que me da igual a 1,000,000. En cambio, si yo quiero saber cuántos decámetros cuadrados hay en un metro cuadrado, aquí sí la unidad se haría más pequeña. ¿Por qué? Porque al hablar de múltiplos del metro cuadrado, estamos hablando de unidades de longitud más grandes, más elevadas. Entonces, un metro cuadrado no alcanzaría a tener en decámetros cuadrados. Entonces, cuando voy a brincar hacia unidades más grandes, se va a dividir. ¿Entre cuánto se va a dividir? Entre 100. En el caso del decámetro cuadrado, porque es el primer brinco que yo doy. Si yo voy a dar de metro cuadrado a hectómetro cuadrado, entonces voy a dividir ahora entre 10,000. Y si yo quisiera brincar de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, entonces yo dividiría entre 1,000,000. Porque ya sabemos que el kilómetro cuadrado en este ejemplo es la unidad de longitud más grande que se nos muestra en nuestra explicación. Esta tablita que pongo yo aquí más adelante nos va a servir para saber más fácil entre cuánto brincar, entre cuánto multiplicar o entre cuánto dividir según lo que nos pregunten. Muy bien, nada más recuerda esto. En el ejemplos anteriores que veíamos que no eran cuadrados, sino que nada más eran las unidades de longitud, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, centímetro, decímetro y milímetro, dividíamos y multiplicábamos según el salto o por 10 o entre 10. Ahora se le va a agregar un cero más y entonces ya se convierte en 100 nuestra unidad por 100 y se le agregan los ceros dependiendo la cantidad de brincos que se va a realizar. Vamos a pasar a las preguntas para poder entonces llevar a cabo este ejemplo que viene con la tabla. Nos dice el inciso A: ¿cuántos metros cuadrados de superficie tiene el estado de Aguascalientes? Vamos a regresarnos a nuestro ejemplo y nos dice que el estado de Aguascalientes tiene una superficie de 5,616 kilómetros cuadrados. Muy bien, de kilómetros cuadrados me dice que me debo de brincar a conocer cuántos metros cuadrados tiene en total. Muy bien, voy entonces a poner aquí 5,616 kilómetros cuadrados. Le agregamos la K y la M y el 2 para saber qué es la unidad con la que yo voy a empezar. ¿Cuántos brincos debo de dar hasta metros cuadrados? Debo de dar 1, 2, 3 brincos. Por lo tanto, cada brinco se le agrega 2 ceros al número 1. Aquí multiplicaría por 100. Aquí multiplicaría los 100 más 2 ceros más, que me va a dar 10,000. 100 y 2 ceros, 10,000. Y otro brinco más multiplicaría por 1,000,000 para poder saber cuántos metros cuadrados hay en 5,616 kilómetros cuadrados. ¿Qué vas a hacer tú para encontrar esta respuesta? Vas a multiplicar 5,616 por 1,000,000. Por un 1 más 6 ceros. Recuerda que cuando multiplicamos por números que no tienen valor como el 0, solamente se multiplican los números que tienen valor, que en este caso es el 1, y se le baja la cantidad de ceros. No hay necesidad de que vayas multiplicando de 0 en 0. Entonces yo te ayudo agregándole ya los ceros y tú solamente vas a multiplicar una por 6, una por 1, una por 6, una por 5. Le acomodas el número completo que te dé. Recuerda que se dividen las cantidades, las cifras de 3 en 3, empezando de derecha a izquierda. Entonces 1, 2, 3, aquí va una coma. 1, 2, 3, aquí debe ir otra coma. Y multiplicas 1 por 6, bajamos el 6. 1 por 1, bajamos el 1. Tú completa los dos números que me faltan y acomoda bien la cifra para que podamos saber cuántos metros cuadrados tiene el estado de Aguascalientes
que tiene 5.616 kilómetros cuadrados. Ya supimos que se dan 3 brincos hacia abajo para llegar a metro cuadrado y se va a multiplicar por 1.000.000. Le haces la operación, se la acomodas bien, acomodas las cifras de 3 en 3 y me le anotas aquí la respuesta que va según los metros cuadrados que tenga la superficie del estado de Aguascalientes.